Hola, soy Sola Imsa y quería presentaros la exposición que hice sobre María Magdalena, mito o realidad, en un directo con Caja de Pandora. Solamente de ese directo os voy a presentar la exposición, que es lo que hice allí, ¿vale? Entonces espero que sea de vuestro agrado y nos vemos al final, ¿eh? En lo que es la introducción que hemos hecho para la presentación del vídeo, nos decía que JJ Benítez en su momento dijo que así como Jesús había estado en la cruz unas horas, porque en realidad no estuvo ni un día, estuvo unas horas, y luego le bajaron, porque bueno, como ya he explicado en otras ocasiones, no, y como muchos documentos hay también, y investigaciones, vamos, él no murió en la cruz. Pues María Magdalena durante 2000 años se la ha dejado crucificada, ¿no? Es decir, es un personaje que realmente molesta mucho. Molesta mucho a muchos sectores, pero sobre todo, por supuesto, al religioso, ¿no? Al de la Iglesia. Realmente donde más se ha estado haciendo hincapié es en los evangelios apócrifos, y por eso incluso muchas veces se dice que no, bueno, que esos evangelios son posteriores, que no son reales, que muchos se inventaron. Pero es que hay más documentos, y no digo evangélicos, sino históricos, de historiadores de la época, que ya hablan de María Magdalena. Hay documentos en todo el sur de Francia, como decía, en Inglaterra, que hablan de María Magdalena. Luego, por supuesto, bueno, pues también hay investigadores como, por ejemplo, David Icke, que dice que hasta la historia de Jesús es una farsa, que ni Jesús, ni Magdalena, ni ninguno existió. Bueno, David Icke sería como se dice, ¿no? O sea, que yo de inglés sé poco. Entonces, bueno, hay mucha controversia, como digo, con respecto a este personaje, ¿no? Que en realidad fue una gran mujer, pero como digo, que molestó a mucha gente, ¿no? Vamos a ver, la mayor parte de todo este lío con respecto a María Magdalena procede de la Iglesia de Roma, que no tiene nada que ver con el mensaje que Jesús dio a sus discípulos, por supuesto a María Magdalena, ya que era su discípula primera, después pareja suya, y a todos, bueno, pues los que quisieron acercarse a él para aprender lo que él había aprendido previamente en su camino por Egipto, por la India y por el Tíbet. Entonces, como digo, el mensaje que luego ha llegado a nosotros de Roma no tiene nada que ver con lo que Jesús hizo. ¿Quién creó la Iglesia en realidad? La creó Constantino en el año 325 después de Cristo, en el Concilio de Nicea, cuando había muchísimos grupos de cristianos y de otras inclinaciones religiosas y de creencias que realmente molestaban a los romanos. Entonces Constantino dijo que había que hacer algo común, una religión común, un camino que pudieran controlar y que no agrediera a lo que los romanos querían. Y entonces él fue el que, como digo, en el Concilio de Nicea, pues instauró lo que sería después la religión católica que no cristiana. Eligieron los 4 evangelios, que bueno, y los acomodaron porque hay parte de ellos que se borraron en la traducción del hebreo al griego y del griego al latín. Y entonces él mismo, porque luego también venían las luchas que había con los judíos de que Jesús no había sido Mesías, porque ellos no lo consideraban su Mesías, entonces él se instauró Mesías, y eso está en libros de historia, que lo podéis averiguar. Él se proclamó el Mesías, primero y segundo, porque decían que, claro, Jesús no, era hijo de Dios, pero era humano. Pero luego por otro lado decían que no podían, que también le habían dicho que Jesús, el Padre y el Hijo eran iguales, por lo tanto Jesús y Dios eran el mismo. Ahí se creó un conflicto en el cual él lo arregló diciendo que en realidad él, como el ser que instauraba esa religión, era el verdadero Mesías, y que él fue el que primero proclamó la Trinidad de Dios, es decir, que Dios se dividía en Padre, Hijo y Espíritu Santo. Esto lo estableció como base de la religión católica a través del llamado el Credo de Nicea de la Santa Trinidad, junto con, que fue donde, bueno, pues establece, como digo, esta Trinidad de Dios, que como digo, son todo, yo he sacado todo documentos históricos, ¿vale? Porque me he hecho una buena recopilación de todo ello. Y también la versión que dio Pablo de Jesús como un Dios que no era tampoco real, porque Jesús, como digo, nunca se hizo pasar por Dios, nunca dijo que él era Dios, como tampoco dijo nunca que él volvería a venir al final de los tiempos. Encarnado me refiero. Como hay ahora personas que dicen que sí, que son encarnaciones de él, como ya he dicho en otros
bueno, pues en otros momentos, ¿no? Bien, entonces, todo esto, bueno, pues sirvió para tirar por tierra pues, el verdadero mensaje de Jesús y, por supuesto, de su continuadora, ¿no? de su discípula primera, que era María Magdalena. Y también consiguieron que todos los descendientes de ellos, que en realidad eran descendientes de David, porque de la casa de David proceden, primero se pensaba que era José y después María. En realidad hay un momento en que se cruzan los dos linajes, y estos descendientes los llamaban los desposini. Estos descendientes venían, como digo, de casta real, y por tanto de casta real venía Jesús. No venía de la línea de la casta de los Leví, que eran los sacerdotes, sino de la casta de Judá, que eran los reyes. Por eso molestaba a Roma, por eso molestaba a Herodes, por eso molestaba a todos los emperadores romanos. Porque claro, él no podía ser rey y quitarle, porque le tocaba por pura, vamos, ¿cómo se dice? Por herencia dinástica, sino que lógicamente no podía hacerlo porque estaban ellos, ¿no? Los romanos. Entonces, todos los descendientes que venían de esta casta real fueron perseguidos por los romanos. Primero, Africano y Vespasiano ordenaron la búsqueda de la familia de David y que no quedara ninguno. Por eso fue por lo que luego Herodes siguió esa ordenanza, porque claro, nosotros conocemos que Herodes lo hizo, pero ¿por qué? ¿Porque se le antojó? No. Ya traía anteriormente, todos los anteriores emperadores romanos ya decían que todos los que venían de la dinastía de David tenían que ser erradicados. Herodes siguió, por tanto, que ahí conocemos lo de la matanza de los niños, que celebraban de los inocentes, ¿no? De los santos inocentes, se celebra el 28 de diciembre, por lo menos aquí en España. Y Herodes, por supuesto, que seguía como digo, con esta línea, ¿no? En el reinado de Domiciano, que era el que estaba en Roma, no sé cuándo estaba Herodes en Israel, fue cuando también, no, fue posterior, perdón, Domiciano fue posterior, fue en la época en que Juan fue relegado a la isla de Patmos, donde escribió su Apocalipsis. Y ahí igualmente, este monarca, Domiciano, ordenó la ejecución de todos los desposini, o los que eran herederos en este caso ya, de Jesús, específicamente de Jesús. Si era de Jesús, sería porque ellos sabían que no solamente Jesús tenía hermanos, hijos de María y José, por lo tanto ya no era hijo único, por lo tanto María no era virgen, sino que Jesús y su mujer, Magdalena, tenían hijos, y eran todos los que querían erradicar. O sea que hay documentos que explican esto, lo que pasa es que, bueno, a lo mejor algunos hay que leerlos un poco entre líneas, ¿no? Pero, como digo, si Jesús era único, ¿qué sentido tiene el que busquen a los herederos de? Y si no tiene hijos, ¿por qué buscan a sus herederos, ¿no? ¿Y por qué tienen que salir huyendo de Israel en su momento? Pues como digo, este hecho, el mismo Juan en el Apocalipsis, podríamos ver que lo puede describir en el relato sobre la persecución de la mujer que lleva una corona de 12 estrellas, que es lo mismo que la corona que como dibujaban o como representaban a Sofía, la diosa de la sabiduría, con la corona de las 12 estrellas, ¿no? Entonces a esta mujer la representan con esta corona de 12 estrellas y que tiene que huir al desierto para escapar del dragón imperial, que era el símbolo precisamente del escudo romano, y que se fue a hacer la guerra al resto de sus descendientes, al resto de sus hijos y de todos aquellos que guardan los mandamientos de Dios y mantienen el testimonio de Jesús. Si nosotros leemos esta parte del Apocalipsis y sabemos la historia, ¿no encajan las piezas? Esta huida al exilio es la que tuvo que hacer María Magdalena en el año 44 después de Cristo. Este exilio vino después del apresamiento de Pedro y de la ejecución de Santiago, el hermano de Jesús, el que realmente era el que tenía como heredad el seguir la iglesia, o el mandato de Jesús en Israel, en Jerusalén, perdón. Entonces Santiago fue ejecutado a manos de Herodes Agripa I, y así fueron pues huyendo todos de Jerusalén
para no ser apresados ni ser, por supuesto, ejecutados, ¿no? Magdalena, curiosamente, pidió ayuda a Herodes Agripa II, porque este era discípulo de Pablo. Fijaros si se mezcla todo. Herodes Agripa II tenía como unos 17 años y fue discípulo de Pablo. Y la llevó junto con sus acompañantes a unas propiedades que tenían la familia de Herodes en la Galia, en el sur de Francia. Allí estaba Herodes Arquelao, que era hermano de Herodes Agripa y que se había exiliado porque en su momento, bueno, pues no interesó que él fuera el rey de la zona y entonces se exilió ahí. Flavio Josefo cuenta cómo Herodes fue a esta zona de Francia, como digo, expulsado por Herodes Agripa por querer subir al trono. María en esa época estaba embarazada cuando partió. En el Apocalipsis nos describe que esta mujer estaba encinta y que gritaba con dolores de parto y con el tormento de dar a luz cuando tuvo que salir y huir al desierto, huir al destierro para no ser cogida por este dragón. Hay escritos basados en documentos históricos y registrados pues, por la propia Iglesia, ¿no? Que habla de todo esto, de toda la vida de María Magdalena y de su huida, precisamente. He cogido, por ejemplo, un señor que se llamaba, un arzobispo de Génova, que era también dominico del siglo XIII, que se llamaba Japano di Voragine, francés el mío es un poco, y que escribió Vida de María Magdalena. También tenemos a Rábano Mauro, que era abad benedictino y arzobispo de Magucia, y que además se le consideraba uno de los mayores sabios en su época, y en el año más o menos 850 después de Cristo, y que escribió la vida de Santa María Magdalena, en el cual incluye todo lo que había registrado de ella antes del siglo IV, que posterior al siglo IV fue cuando Constantino instauró la Iglesia y se autoproclamó Mesías. O sea, que este hombre lo que hizo fue coger lo anterior a la instauración de la Iglesia. O sea, eran documentos mucho más antiguos, como digo, por supuesto, mucho más de fiar, ¿no? Que todavía no habían sido transformados o cambiados en sus traducciones, ¿no? El libro de este abad empieza: la vida contemplativa de la bendita María Magdalena, llamada con la mayor reverencia, la más dulce de las escogidas por Cristo, y de Cristo grandemente amada. Así empieza su libro. Y luego ya cuenta pues toda la historia que él pudo averiguar de María Magdalena por los escritos, como digo, de historiadores de la época, pues y luego posteriores como Flavio Josefo. También tenemos, por ejemplo, como digo, a Flavio Josefo, también al abad cisterciense Bernardo de Claraval, llamado posteriormente San Bernardo, el cual fue el que creó o constituyó o instauró el juramento de fidelidad a María Magdalena cuando formalizó la Orden de los Caballeros Templarios, porque fue San Bernardo, o Bernardo de Claraval, quien hizo esta orden, ¿no? Quien instauró esta orden de los Caballeros Templarios en el Concilio de Troyes en el año 1129. Por esa época el mismo rey francés Luis XI también insistió en la posición dinástica de Magdalena dentro del linaje francés que fue iniciado por la línea merovingia y cuyo símbolo era la flor de lis. La flor de lis representa, la flor de lis blanca, que está en todos los, bueno, pues en Francia, en los distintos emblemas, ¿no? Y banderas, etcétera, era el símbolo de María Magdalena. En Antiguo y en la Biblia y en otros escritos se pone como que era el símbolo de María, Madre de Jesús, pero en realidad no era María, Madre de Jesús, era de María Magdalena por lo que representaba, ¿no? Con respecto tanto a la iniciada como a sus enseñanzas y a su pureza. Así como en Roma la insultaban por tanto, ¿no? La vilipendiaban y la consideraban pues, prostituta, etcétera, como ahora también voy a explicar que no era tal. En Inglaterra y en Francia pues la reverenciaban pues, entre los mismos monjes de la época, como hemos visto, arzobispos, bueno, abades, etcétera, ¿no? Por saberla tanto la esposa de Jesús como la madre de sus descendientes, pero también porque la seguían como maestra que fue. Ella llegó, como digo, a bautizar tanto a nivel de discipulado como ella misma bautizaba
e iniciaba a las personas que la querían seguir en pues lo que ella aprendió, ¿no?, a la de Jesús. ¿Quiénes fueron los protectores o los depositarios del legado de María Magdalena? Los cátaros primero y los templarios después. El mundo cátaro fue muy perseguido, eran llamados los herejes por la Iglesia católica. ¿Y por qué? Porque no seguían precisamente lo que ellos decían, ¿no? Ellos eran los llamados cátaro, quiere decir puro. Ellos lo tenían muy claro, lo que creían, tenían muy claro lo que representaba las enseñanzas de Jesús, quién era realmente Jesús, que no tenía nada que ver con lo que la Iglesia nos ha traído, ¿no? Y por supuesto, ¿quién fue María Magdalena? Ellos fueron los primeros protectores, de una manera como más histórica, ¿no? Porque ya digo que hay más escritos de cátaros y templarios, de lo que representó esta historia de ella, ¿no? Y sobre todo sus descendientes. El catarismo, como digo, fue muy perseguido. El último reducto estuvo en Montseur, que ahí fue donde ya terminaron con ellos el Papa Inocencio III, junto con Felipe el Hermoso, pero el francés, no el español. O sea, el que se llamó Felipe el Hermoso en Francia, el Hermoso, sí, el Hermoso. Bueno, pues fueron los que terminaron con los herejes, pero no terminaron con todos. Hubo un grupo que consiguió huir al sur de Inglaterra, a la zona de Glastonbury, y que, bueno, pues siguieron allí con sus enseñanzas. Igualmente, los templarios hicieron lo mismo. Lo que pasa es que los templarios eran cátaros guerreros, es decir, eran seguidores pero guerreros, ¿no?, armados. Y esto fue el grupo que creó San Bernardo, como digo. Ellos, los templarios, junto con los cruzados, estuvieron, por supuesto, defendiendo, protegiendo toda la zona de Jerusalén y muchos otros lugares. Ellos eran los que guardaban en los caminos a los que iban hacia allí de misioneros y bueno, pues para que no fueran atacados o robados por el camino, ¿no? Pero ellos tenían un gran conocimiento y además se dice que sí, tenían muchas riquezas y que, bueno, fueron acumulando. En realidad, lo que pasa es que no todos eran gente del pueblo, también eran gente de la realeza, personas con muchas posibilidades económicas y también con bueno, pues tierras, etcétera. Y todo eso, lo que pasa es que lo fueron ellos uniendo, haciendo como, bueno, pues juntando todo ello para mantener a la orden y porque además ellos tenían voto de pobreza, entonces ellos no podían gastar eso. Sí lo utilizaban para, pues eso, para las gentes del pueblo, para ayudar, para pues construcciones que hicieron, como por ejemplo las catedrales, que mucho era ayuda precisamente de estos templarios y que también estas catedrales tienen que ver en realidad con María Magdalena y no con María, Madre de Jesús. A ver, en la tradición medieval de Francia y de Flandes se conocía a Magdalena como Notre-Dame de Lumière, es decir, Nuestra Señora de la Luz. Y se la retrataba con el halo de las 12 estrellas sobre la cabeza, al igual que dicho en el Apocalipsis, esta mujer, ¿no?, encinta que tenía que huir por ser perseguida por el dragón, ¿no? Es curioso porque las catedrales, un gran número de catedrales, se llaman Notre-Dame de París, Notre-Dame de Chartres, Notre-Dame de Miens, Notre-Dame de. Y en todas ellas está representada por una virgen con las estrellas como una corona y con un niño en brazos. Claro, ¿a quién realmente veneraban en Francia? A María Magdalena. ¿Y a quién llamaban Nuestra Dama, Nuestra Señora? A María Magdalena. ¿Qué pasó? Que luego la Iglesia fue el que hizo el cambio. Porque en realidad el reconocer a María, Madre de Jesús, como Virgen o como la Ascensión, todos los demás, como decir, ceremonias y nombramientos que le han dado, es muy posterior, no es de origen, ¿vale? Entonces, y no quiero decir nada con María, Madre de Jesús. Lo que pasa es que María, Madre de Jesús, en realidad fue una mujer que fue, sí es cierto, preparada para tener a Jesús, pero no fue una iniciada, no siguió a Jesús en su camino. Ella aparece al principio y al final de su historia. Ella fue con Juan el Evangelista, que quedó con ella, no, sí, fue con Juan el Evangelista, en principio se piensa que fue él el que quedó al cuidado de María, Madre de Jesús, pero hasta ahí. Ella fue una mujer
piadosa, una mujer que además fue enseñada en las escuelas de señas, es cierto, y que inclusive se piensa que pudiera ser iniciada en lo que llamaban la escuela de la vírgula, que era la parte femenina de los esenios, y que, porque los tenían separados, los esenios, hombres por un lado, mujeres por otro, y entonces, bueno, pues ahí estuvo ella para ser eso, iniciada y enseñada para prepararse para tener a Jesús, pero no hubo más, ¿no? Luego, ¿qué pasó? Que como María Magdalena, que era realmente la que siguió a Jesús, la seguidora de él y la que luego tenía que haber seguido su mandatario, es decir, su enseñanza, y por supuesto tenía sus hijos, tuvo a sus hijos, de alguna manera, como ahora iré explicando, la tuvieron que ir quitando y quitando y quitando, no solamente ya diciéndole que era prostituta y que tenía los 7 demonios en el cuerpo y por tanto estaba posesa por esos 7 demonios, sino que, por supuesto, tenían que poner a otra mujer en su lugar y que mejor, lógicamente, que María, la madre de Jesús, porque era la más merecedora después de Magdalena, ¿no? Entonces, bueno, pues este es el motivo que digo. Entonces, en Francia, algunas de las catedrales y otras iglesias de la zona fueron estratégicamente ubicadas formando la constelación de la Virgen o Virgo. En Egipto, por ejemplo, ya se explicó que en realidad es como el mapa de Orión y las estrellas colindantes. Bien, pues Virgo, la constelación de Virgo, que es la que representa a la Virgen con el niño, y ahora digo, vuelvo a repetir, a la mujer con el niño, no a la Virgen con el niño, que es como se llama, se le llama ahora, representaría en realidad a Magdalena con el hijo de Jesús. Jesús se cree que tuvo 3 hijos, 2 varones y una hembra. Pero aquí en principio a ella se la representa con ese hijo que fue el que trajo en su huida, en ese parto que dio en el camino de Israel o Jerusalén hasta el sur de Francia. Ese hijo es el que estaría en la representación de esta figura de la madre con el niño, y que es lo que representa la constelación de Virgo, en realidad. Entonces, estas catedrales y estas iglesias forman, si se ve desde el cielo, es perfectamente el plano de la constelación de Virgo. Y lo hicieron como homenaje a esta Notre Dame de Lumière, o a Nuestra Señora de la Luz, que en realidad es María Magdalena, la mujer, la esposa de Jesús. Entonces aquí surge también la tradición o el culto a las famosas vírgenes negras. ¿Y por qué? Porque aquí hay 2 temas, porque en muchas catedrales se ve una figurita de una virgen negra con el niño. Bueno, y en otras iglesias también. Aquí hay 2 líneas de explicación. Una sería porque los templarios, cuando una facción de templarios que fueron a Egipto, trajeron, y antes que los templarios, otros de los seguidores que huyeron también de Israel y que primero pasaron por Egipto y que incluso acompañantes de María Magdalena fueron a la zona del norte de África, a la zona de Egipto, y luego volvieron, trajeron imágenes de Isis con el niño. Estas figuritas estaban hechas en piedra negra y además la raza de la zona no era precisamente blanca. Esa sería una de las razones por las que pudiera ser que se replicaran estas imágenes de Isis con el niño, porque en realidad si vemos una figura de Isis con el niño, Isis dando de mamar al niño, es idénticas a las figuras de la Virgen o de Magdalena con su hijo. Esa sería una, como digo, ¿no? Fueron las primeras imágenes que podemos ver de madre con niño. Pero hay otra. Esta otra tiene que ver con lo que he dicho antes de la explicación del Apocalipsis. A Magdalena como es que se la asemeja, se la relaciona con lo que representa Sofía. Sofía es la sabiduría, y la sabiduría, el culto a Sofía, a la sabiduría, siempre es el culto a lo oculto, lo misterioso, lo oscuro, lo que está escondido, lo negro. En muchas imágenes de Sofía también se la representan como una figura negra, y no tiene nada que ver ni con la maldad, ni con la oscuridad maligna, ni con la raza negra. Tiene que ver con la simbología de lo oculto, de lo misterioso.
Se dice que la sabiduría en origen estaba cuando todavía no fue nada creado, cuando esa chispa de amor y de voluntad del principio original quiso crear. Ahí es cuando se formó o se dio paso a esta Sofía, a esta sabiduría, a esta parte oscura que todavía no había sido dada a luz. Esta es lo que representaría, como digo, esta negrura, ¿no?, de esta Sofía. Esa oscuridad que luego da a luz, es decir, que luego da la forma, que luego se puede ver o se puede reflejar en algo palpable, ¿no?, en algo que nosotros con lo que podemos trabajar posteriormente. Entonces, bueno, esto es un poco la parte histórica y quería darla para que os deis cuenta de que la historia de Magdalena no se dice, como decía al principio, ¿no?, de unos cuantos locos que creemos en ella o místicos o que, bueno, pues traducciones que se han dado o que, bueno, esos evangelios apócrifos estaban muy parcelados y hay palabras que no están y ahí nos hemos puesto o la gente pone lo que quiere. No, 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 no. Hay mucho más detrás de todo esto. Y ese mucho más es lo que no se quiere saber, es decir, es lo que se quiere ocultar y por eso se tapa diciendo todas esas otras historias que no tienen nada que ver con la realidad, ¿vale? Entonces ahora, como digo, ¿quién fue realmente esta mujer y cómo llegó hasta Jesús? Bueno, vamos a los evangelios, ahora sí. Vamos a ver quién era Magdalena. La Iglesia nos la muestra como una pecadora, primero, como esa pecadora que Jesús perdonó en aquel pasaje que decía: quien esté libre de pecado, que tire la primera piedra, ¿no? Esa mujer que era promiscua, que, bueno, pues la pillaron con otro que no era su marido y entonces le quisieron lapidar y Jesús la liberó. Por un lado nos dicen que esa mujer podía ser María Magdalena, la pecadora, ¿vale? Pero en realidad es que no se le dice el nombre, ni se sabe quién es esta mujer. Esa relación es muy posterior, ¿vale? No es de origen. Luego en los pasajes de Juan 8, 11, del 1 al 11, perdón, Juan 8, 1, 11, y Lucas 7, 37, 49, se narra cómo una mujer unge los pies de Jesús y los seca con sus cabellos en la casa de Simón el fariseo. En Juan se interpreta que esta mujer y María de Betania son la misma. Así que, bueno, pues a la Iglesia no le queda más remedio que decir que María de Betania y María Magdalena también son la misma. María de Betania es la hermana de Marta y de Lázaro, que a lo mejor esto ya os suena un poquito más. Pero tampoco está claro si eran la misma o no eran la misma. Lo que pasa es que no podían negarlo. Claro, la Iglesia ha tenido momentos en los que no sabía cómo arreglar este cotarro. No sabía por dónde, qué quitar, qué poner, qué borrar del pasaje, qué dejar, cómo explicar. A partir de 1969 se dijo que las tres Marías, la pecadora, la de Betania y la Magdalena, eran diferentes. Claro, ya no saben cómo arreglarlo, entonces tenían que ser diferentes. El caso es que, bueno, pues a la pobre Magdalena nunca se ha sabido dónde colocarla para que les moleste lo menos posible, ¿verdad? Y bueno, y que no se la ponga en el lugar que realmente le corresponde. Porque en realidad, como digo, es Magdalena y no Jesús quien realmente molesta a la Iglesia, ya que, bueno, pues la Iglesia adoptó el mito que Pablo hizo de Jesús como si fuera un dios, junto con lo expuesto por Constantino, y de ahí queda todo el error. Bien, posteriormente se añade una mala interpretación de los evangelios de Lucas y de Marcos cuando dicen que era una mujer a la que Jesús le sacó 7 demonios del cuerpo. Vamos a ver, ¿qué son los 7 demonios? Según la Iglesia Católica son los 7 pecados capitales. O sea que la pobre Magdalena no solamente era lujuriosa, ya que primero se dice que, bueno, pues había que lapidarla por pecadora de precisamente lujuria, ¿no? Sino que además tenía la soberbia, la pereza, la ira, la gula, la vanidad, la envidia. Los 7 demonios dentro de ella. Y Jesús se los saca y entonces ya ella sigue a Jesús porque lógicamente, a ver, le había hecho el exorcismo y ya estaba liberada de todo mal. Pero a ver, ¿qué es esto de los 7 demonios? Porque tampoco en realidad se dice que María Magdalena fuera esta mujer. A ver, hay una investigadora que a mí además me gusta mucho, que se llama Barbara Diering, que ella estudió los escritos del Mar Muerto, en la que explica que
y ya en otros escritos también se explica, que la condición de María, primero, empiezo por el principio, la condición de María es eso, una condición, no un nombre. Las Marías, en la época de los evangelistas, representaban a unas mujeres que todavía no habían sido desposadas. Es decir, que las estaban preparando, todavía eran vírgenes, las estaban preparando para el matrimonio. Por eso en la época todas eran Marías, María de lo que fuere. Inclusive algunas se las llamaban María de su marido, por ejemplo, como María de Cleofás, que Cleofás era el marido. Entonces, estas eran las Marías, como digo. Después se cogió esa tradición de todas las monjas, por ejemplo, se ponen el María lo que fuere. Y a todas nosotras, por lo menos aquí en España, somos María de lo que fuera también, porque parece que no podíamos tener el nombre sin el María delante, ¿no? Bien, pues viene de esto, de esta época de los evangelistas, cuando eran las Marías, las mujeres, antes de ser desposadas. Entonces, según Bárbara Tiening, como digo, ¿quiénes cuidaban a estas Marías? Ella explica que en la tradición esenia, en la tradición judía, había unos sacerdotes que eran los que guardaban o protegían a estas Marías, y eran 7. Y estos sacerdotes se los llamaban los demonios, sacerdotes demonios. Yo digo lo que esta mujer dice, ¿bien? Ahora yo daría la explicación que a mí me suena más, pero bueno, ella lo explica y como digo es una gran investigadora y a mí sí que me gusta porque es como muy, como decir, muy objetiva. A ver, un verdadero investigador, igual que un verdadero científico, jamás tiene que dejarse llevar por ninguna línea en concreto. En el momento en que ya elegimos una en concreto y no permitimos que haya otras opciones que también puedan tener una realidad, ya estamos condicionando, ya ahí no hay objetividad. Entonces, si somos de una religión concreta, no vamos a ser objetivos. Si somos de una filosofía en concreta, no vamos a ser objetivos. En los científicos siempre la hipótesis es esa, una hipótesis que es cualquier cosa, es posible. Ahora hay que demostrarlo, vale, pero cualquier cosa es posible. Bárbara Tiening es una estudiosa, como digo, sin ninguna inclinación de ningún tipo, por eso para mí es muy válida, ¿vale? Entonces, bueno, como digo, estos sacerdotes demonios, que eran 7, ¿no? Claro, cuando a la María la desposaban, se liberaba de los demonios, lógicamente, es decir, se casaba, se iba con su marido y estos 7 sacerdotes ya no tenían nada que ver con ella. ¿Puede ser una explicación de por qué Jesús liberó a esta mujer de los 7 demonios? Bien, pero hay otra que también puede ser posible. Magdalena o María fue una iniciada, es decir, igual que Jesús aprendió y llegó a ser un iniciado, ella también, por todo lo que aprendió con él. De manera que, ¿cuál es lo primero que tenemos que hacer? Todo aquel que queramos, conocernos realmente, superar todas nuestras partes más, no sé, delicadas o que estén, que nos desvíen del camino o que no nos permitan realmente llegar a la plenitud de nuestro ser. Pues precisamente todas esas peculiaridades de nuestro ego, ¿no? O trampas de nuestro ego, ¿cómo eso lo llaman en las religiones? Por lo menos en la católica, pecados capitales. ¿Y quién rige los 7 pecados capitales? Los 7 demonios. También tendría sentido. Si realmente Magdalena lo que hizo fue seguir a Jesús para ser una iniciada como él, Jesús la tomó como mujer y realmente le transmitió todo lo que él sabía. Tiene todo el sentido esa expresión de que la liberó de los 7 demonios o que la hizo realmente superarse a sí misma para poder estar a la altura de lo que luego sería su misión, que era seguir las enseñanzas de Jesús para ser ella la maestra o la que, bueno, pues pudo transmitirlos en otros lugares como fue el sur de Francia, ¿no? Y en lo que respecta a su nombre estamos en la misma, María Magdalena. ¿Esto de Magdalena de dónde viene? María era su nombre, sí, como condición, no como nombre, sino como condición. Y Magdalena tiene la raíz que es Migdal. Migdal quiere decir torre de vigilancia. En algunos sitios dicen que puede ser que viniese de Magdala. Magdala era un pueblo, una localidad de pescadores y ahí había, bueno, pues la torre, una torre, la torre de Magdala, la torre de vigilancia de esa zona. Pero en realidad es que Magdalena viene de Migdal, de la raíz Migdal, y Migdal es torre de vigilancia. De repente lo que se dice en Magdalena es que se unió con Jesús en la zona a orillas del mar de Galilea. Claro, Magdala está a orillas del mar de Galilea, entonces eso también pudo generar
ese conflicto, ¿no? Pero Giacomo di Voragine afirmó en su libro de historia de la vida de María Magdalena que Magdalena poseía en patrimonio la torre de Betania o el castillo de Betania. Y no existe esto. ¿Qué lío? ¿A qué se referiría? El estatus, como ya digo, es María como, bueno, pues un estatus, un rango social, lo que representaba que ya he dicho. Pero era la traducción, si vamos a lo literal de la traducción, donde se dice María Magdalena, en Lucas 8:2 se describe María llamada Magdalena, no María Magdalena, María llamada Magdalena. Si lo traducimos es María llamada Magdalena, que es Migdal, torre de vigilancia. Por lo tanto, María, ¿quién era? La torre de vigilancia, quien estaba al lado de Jesús para mantener esa enseñanza, para realmente ser la que guardase todo eso, la que estuviera ahí al quite, ¿no? Y que realmente todo eso luego tuviera sentido cuando Jesús terminase su mandato. Según Giacomo, no sé si se dice Giacomo, Jacopo, no sé muy bien cómo se dice, o Jacopo, realmente la J en francés no se pronuncia como tal. Magdalena también a nivel de cuál podía ser su padre, quién podía ser. Hay varias creencias. Uno, que su padre era una que se llamaba Ciro el Jairo. Aquí estaríamos un poco relacionándolo quizás con esa niña que Jesús la hizo igual que a Lázaro, que le dio la vida, ¿no? Jairo, sí sale en la Biblia igualmente, fue llamado Jesús porque su hija estaba muerta y la resucitó. Esta niña tenía 12 años, sale andando. Con Lázaro pasa lo mismo. Podía ser Ciro el Jairo, porque Ciro el Jairo era un sacerdote, era jefe subordinado al sumo sacerdote de Jerusalén, o sea que tiene sentido. Y tiene sentido también porque si la resucitó al tercer día de muerta, como explican en los textos bíblicos, pues es el mismo ritual que Lázaro, que también fue resucitado al tercer día, y es el mismo ritual que el propio Jesús, al tercer día de ser metido en esa cripta, salió de ella. Esto en realidad es un ritual esenio, es un ritual de iniciación. ¿Qué es lo que realmente pasa aquí? 3 días esa persona estaba aparentemente muerta, ¿por qué? Pues porque la confinaban en un estado de meditación profunda, en un nicho, cripta, tumba, y a los 3 días venía el maestro, el sacerdote, y lo resucitaba o lo despertaba. La realidad es que moría a la vida terrena para renacer a la vida espiritual. Ese es el símbolo en nosotros. Ni Lázaro estaba muerto físicamente, ni probablemente esta niña estaba muerta, la hija de Jairo estaba muerta. Luego después este rito lo siguieron también los templarios. De hecho, aquí en España, en las iglesias templarias, pues están todas configuradas de la misma forma, en tres ¿cómo se dice? Niveles. Y el último es como un nicho arriba del todo con 2 portezuelas de madera donde se metía la persona, que es una claustrofobia horrorosa, pero bueno, y ahí estaba esos 3 días, ¿no? Entonces, bueno, este ritual se cree, como digo, que siguió esta niña, la hija de Jairo, y que pues tenía eso, 12 años, ¿no? Por lo que podría ser el padre Ciro de María, la vigilante, la torre vigilante, ¿no? Ciro en realidad era un noble sirio y su esposa era de linaje real, por lo que sí era hija de él. Magdalena también era de sangre real y con muchos posibles. Sí que hay escritos en los que se dice que era Magdalena quien, ¿cómo se dice?, costeaba los viajes tanto de Jesús como de sus discípulos, ¿no? Entonces, la madre, la mujer de Ciro, la madre de Magdalena, si es que realmente lo fuese, era de la casa sacerdotal asmonea de los macabeos, que reinaron en Jerusalén desde el 166 a.C., o sea que tiene tradición, o sea que en realidad, a ver, con todo este lío, en realidad lo que quiero decir es que realmente hay una base histórica y que realmente los hijos de Jesús y de Magdalena eran de sangre real, o el grial, sangrial, ¿no? Es lo mismo. ¿Qué pasó? Que cuando
Jesús aparentemente muere en la cruz. Debido a todo esto que os he contado, lógicamente no podían estar allí mucho tiempo. ¿Por qué? Porque tanto romanos como judíos los perseguían, no interesaba. Y ahí es donde en el año 44 después de Cristo fue cuando Magdalena tuvo que huir. Hay dibujos y escritos en los que se ve a Magdalena embarazada llorando a los pies de la cruz. Igualmente hay 3 mujeres en la cruz y un hombre, un joven. En algunos escritos se piensa si este joven no sería en realidad el hijo de Jesús. Uno de ellos, que era el primero, que tenía 9 años. En principio se piensa cuando murió Jesús. Y luego después el pequeñajo, el bebé, el que tenía Magdalena dentro de ella, fue el que nació en el sur de Francia, que es lo que puede estar descrito en el Apocalipsis, como que en esa huida al desierto, ella tuvo, o al destierro, ella tuvo esos dolores de parto. A ver, Magdalena salió de Francia junto con Lázaro y Marta. Y decís, bueno, ¿y María de Betania? Es que en realidad Magdalena, o sea, María Magdalena y María de Betania sí son la misma. María de Betania no era hermana de sangre de Marta y de Lázaro, sino que era, en realidad eran sus tíos. Y José de Arimatea era tío de Jesús. Después, aparte de estos, se fueron con, también salieron con ella 2 hermanas de Jesús, que eran Sara Salomé y María de Cleofás, y aparte también la mujer de Simón Lázaro, que era Helena Salomé. Sara Salomé es la que la llamaron posteriormente Sara la Gitana y que la veneran el 24 de mayo los gitanos en la zona del sur de Francia, en Maguilemer. No solamente los gitanos, es una celebración de la zona. A Sara la han confundido, porque Sara quiere decir princesa. Y sí que hay escritos que se confunde con que sí podía ser la hija de Jesús. Pero en realidad la hija de Jesús, por otros escritos posteriores y otros documentos que bueno, pues también he leído y que quizás como que me suena más, no me resuena más, podía ser llamada Tamar o Damaris. Y se llevaba 1 año, 2 años con el hijo mayor de ellos dos, ¿no? Si el mayor tenía 9 cuando salió, esta niña debía tener 8 o 7 años, pero vamos, no era para nada morena de cara ni nada por el estilo. Entonces, como os decía, a Sara Salomé es la que, bueno, pues se la venera, porque además, tanto Sara Salomé como Helena Salomé, precisamente las dos se apellidaban Salomé, que eran seguidoras de María Magdalena, ellas también fueron, la siguieron gente del pueblo, eran veneradas, se las consideraban unas mujeres sabias y tuvieron grupos en los cuales ellas también enseñaron. Todo el sur de Francia que fue recorrido por esta familia, ¿no? Porque Jesús estuvo un tiempo con ellas, pero luego se fue, tuvo que irse, al igual que se fue con su hijo mayor, que se cree que se puede llamar igual que él, Jesús, y que salieron ambos dos y Magdalena se quedó con el pequeño y con la niña, junto con tanto Lázaro como Marta, como estas 2 mujeres, las 2 Salomés. Todos ellos hicieron, bueno, pues todo un recorrido, como digo, crearon grupos, órdenes, después seguidos por los cátaros, después seguidos por los templarios. También algunos pasaron a la zona del sur de Francia, de Glastonbury, ahí también se unieron otros grupos y también hicieron, bueno, pues hay muchísima tradición. Mucha de la tradición que hay ahí, que decimos el camino, decimos que es Avalon, la zona de Avalon, pero realmente la zona de Avalon, que sí que es lo que es ¿cómo se dice? El seguir a la diosa, ¿no? La diosa, la madre tierra o esa diosa madre cósmica o madre universal. Como digo, si a la misma Magdalena le llamaban la Notre Dame porque representaba esa madre cósmica, esa madre universal, es la misma que luego se estuvo siguiendo, ¿no? de otra manera en el sur de Inglaterra, anteriormente llamada, bueno, pues la diosa, después llamada Magdalena, después llamada, es decir, es el mismo símbolo, es esa madre cósmica, esa madre universal, que luego es representada aquí en este plano por determinadas mujeres que en realidad son representativas de esa idea, de esa creencia, de esa energía, de esa fuerza, ¿no? Y que lo proyectan aquí para, bueno, pues los que consideremos que podemos seguirlo. Yo desde luego estoy totalmente convencida de lo que representa la diosa, ¿no? Y lo que representa Magdalena en este caso.
Y ahora quisiera explicar también lo de que en este punto yo en ningún momento, como decía antes, quiero apartar lo que representaría y el lugar de María, la Madre de Jesús, ¿no? Pero como he dicho al principio, son totalmente distintas ambas dos. Cada una representó su papel y realmente la maestra, la iniciada, la que trajo a Europa todo lo que se originó en Jerusalén, traído de la mano de Jesús, pero que en realidad lo único que hizo fue aunar lo que aprendió en las escuelas iniciáticas en Egipto, que esas escuelas iniciáticas egipcias venían de lo que se trajo de Atlántida. E igualmente luego fue a la zona de la India, la zona del Tíbet, y ahí también aprendió. Y luego lo hizo como una especie de enseñanza de eso, de iniciación, que está muy, muy bien explicada en el Evangelio de Felipe, en el Apócrifo de Felipe, entre otros. Entonces, bueno, pues esto es importante. Inclusive se están haciendo estudios del Evangelio de Juan, comparándolo con cómo es el Apocalipsis de Juan, y que hay pasajes como muy íntimos de cosas que solamente estaban Magdalena y Jesús. ¿Cómo Juan podía saberlas? Ahí se cree, incluso se puede pensar que parte de este evangelio pudiera escribirlo ella, aunque lógicamente porque no estaba como estipulado que debiera de, pues luego se puso como que era de Juan. No se sabe, yo lo dejo en el aire, ¿vale? Porque a mí, como siempre digo, son hipótesis, están ahí y no hay por qué rechazarlas. Hay que seguir investigando y hasta llegar al final de las cuestiones. Pero si de primeras ya podemos vetos, si de primeras ya pensamos que solamente lo que nos han contado es, y además nos sentimos agredidos ante toda esta información que está ahí, y que si tantos sabios, historiadores, propios de la Iglesia, que luego, además, inclusive la Iglesia nos ha hecho santos, como San Bernardo, etcétera, etcétera, pues han seguido estas enseñanzas y creen, no serán tan falsas, ¿no? Pero claro, hay mucho miedo de por medio, porque habría que reescribir la historia. Ya habría que reescribirla si nos vamos, como en otros vídeos que hemos explicado, ¿no? a Egipto, y como tanta gente, investigadores han dicho, ¿no? De las pirámides, la historia de las pirámides, el tiempo, etcétera, etcétera, como en otros tantos templos que hay, pues no sé, en Bolivia, en Perú, en México. Es decir, la historia hay que reescribirla, pero desde el auténtico. Y es curioso que sigue habiendo documentos donde podemos basarnos, sigue habiéndolos, claro que los hay. Muchos están escondidos, claro, y muchos están precisamente en esta biblioteca del Vaticano, que ellos los tienen, no los han destruido, ahí están, ¿no? Y bueno, pues otros son copias que se han encontrado después, o bueno, como los apócrifos, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, yo aquí lo dejo, no quiero extenderme más porque llevo ya mucho tiempo hablando y ha sido, creo que un poquito densa la exposición, pero si he querido sacar toda esta información no es para que os quedéis con tanto nombre y fecha, es para daros una muestra de que es real, de que hay historia en todo esto, de que hay documentos, de que por favor investiguéis y de que realmente sepáis lo que representó María Magdalena, esta Notre Dame de Lumière, y que cuando vayáis, si vais, por ejemplo, a las catedrales, ¿no? A Notre Dame de París, Notre Dame de Chartres, Notre Dame, de todas Notre Dame, pues sepáis a dónde estáis yendo, es decir, cuál era la intención de estos lugares, que los templarios estaban detrás de muchos de ellos, por no decir de todos, ¿no? De casi todos, que todos están construidos con unos maestros arquitectos que sabían lo que estaban haciendo, que estaban hechos en lugares donde tenían que estar y junto, como decía, con las otras iglesias formando igualmente esta construcción, es decir, esta constelación. ¿Qué sentido tendría si no? Es algo más. Entonces, bueno, Luis, aquí me quedo, como digo, y si nos quedan unos minutines para alguna pregunta que hayas visto por ahí. Espero que os haya gustado. Si es así, os espero en el próximo videoprograma. Un abrazo para todos.